Durante las 2 semanas anteriores estuvimos considerando principalmente el rol de la esposa cristiana en el matrimonio. Fueron unos mensajes interesantes. Gracias a Dios, ninguna dama se fue brava de aquí, ninguna dama me tiró un huevo, ninguna dama me hizo nada así como malo. O sea que les agradezco por el cariño hacia mí. El resumen de estos mensajes, básicamente vimos que la esposa está llamada a honrar la posición de liderazgo y autoridad que Dios le da al hombre en el contexto del matrimonio. Enfatizamos una y otra vez que dicha posición no le da el derecho al esposo a actuar de una manera represiva, tiránica hacia su esposa. Hemos argumentado que si bien hay una diferencia de roles entre el hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio, ambos son iguales en valor ante Dios. Hemos dicho varias veces, ninguno es más que el otro. El esposo no es más que la esposa por ejercer una autoridad delegada por Dios, una autoridad delegada por Dios sobre ella. Y la esposa tampoco es menos por estar llamada a sujetarse a dicha autoridad. En el mensaje de la semana anterior consideramos el hecho de que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Explicamos que la autoridad que el esposo está llamado a ejercer sobre su esposa ha de seguir el patrón de autoridad que Cristo ejerce sobre la iglesia. Y vimos que dicha autoridad está ejemplificada por el amor, por el cuidado, por la protección y nunca por la tiranía. También es importante que recordemos que todo lo que estamos viendo y lo que estaremos viendo en las semanas siguientes, lo tenemos que analizar a la luz del verso 21 de este mismo capítulo 5 de Efesios, el verso 21, donde leemos: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ese verso es fundamental porque nos da la pauta para entender todo lo demás. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a someternos unos a otros. Y en las 2 semanas anteriores, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos la aplicación de este principio a la esposa dentro del contexto de matrimonio. En esta mañana vamos a empezar a considerar cómo este mismo principio de sumisión, porque eso es lo que es, un principio de sumisión, es aplicable al esposo cristiano. No crea solamente que las mujeres son las únicas llamadas a someterse a su esposo. Los esposos estamos llamados a someternos a nuestras esposas y hoy vamos a ver en qué forma. El pasaje de hoy lo encontramos en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a enfocarnos hoy en solamente un verso, el verso 25, pero vamos a leer la porción completa que compete a lo que Dios exige de nosotros los esposos cristianos en el matrimonio. Vamos por favor, como siempre, a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 25 al 33. Efesios 5, versos 25 al 33. Dice el Señor: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Es palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Note que Pablo dedica un espacio mucho más extenso a la responsabilidad del hombre. Es importante entender eso. Sí, cabeza, sí, autoridad, pero esa viene con una responsabilidad. Y eso es lo que vamos a estar hablando
hoy y probablemente la próxima semana y no sé si la siguiente. Si usted entra a mi oficina aquí en la iglesia, usted va a ver un cuadro con esta escritura que estamos considerando en esta mañana, Efesios 5:25. Ahí está el cuadrito, ese cuadrito está en mi oficina. Está en inglés porque no lo hay en español. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ese cuadro no lo tengo para adornar la oficina, de hecho no es que sea así como muy bonito, ¿cierto? Pero lo tengo en la pared justo encima de mi escritorio. Y lo tengo allí para que cada vez que yo levante la mirada lo vea. Es un cuadro que de hecho tuve que mandar a hacer, porque no lo encontré disponible cuando busqué por internet hace algunos años. Había otros muchos cuadros con escrituras conocidas, pero no había ninguno con Efesios 5:25. Y no esto, yo no estoy diciendo que he vuelto a mirar, seguramente ahora lo hay, no lo sé, pero cuando yo miré no lo había. No sé si ahora lo hay, pero me atrevo a pensar que la razón por la cual no había o de pronto no hay muchos cuadros como estos en el mercado es porque las personas están o estamos más interesadas en escuchar ciertas promesas que nos gustan, ciertas palabras que nos gusta de parte del Señor, ciertos mensajes que nos hagan sentir bien, y no estoy diciendo que eso esté mal. Si usted de repente tiene en su casa un cuadrito con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no vaya ahorita a llegar a la casa y bajarlo de la pared por lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo esto, simplemente estoy diciendo que un cuadro con Efesios 5:25 no fue fácil obtenerlo porque es un recordatorio de algo que tal vez no nos gusta escuchar. Efesios 5:25 presenta el sacrificio de Cristo por su iglesia, escuche, como el parámetro a seguir por los maridos con respecto a sus esposas en el contexto del matrimonio. Efesios 5:25 habla de entrega sacrificial por parte del esposo hacia su esposa. Es un recordatorio de que tenemos que sacrificarnos por nuestras esposas, y obviamente de repente no es una idea que sea muy atractiva en nuestra carne. Efesios 5:25 habla de algo que es muy importante, tiene que ver con morir a nosotros mismos. Es un concepto muy profundo que en mi opinión y mi convicción es que solamente podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Imposible morir a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. Pero eso fue lo que Cristo hizo. Cristo murió a sí mismo en muchas formas al punto de que dio finalmente su vida por nosotros. Entregó su vida. Y este llamado a morir a nosotros mismos no es un mensaje popular. Y ciertamente no es un mensaje que encontramos fácilmente en estos cuadritos que se venden en las tiendas o por el internet. Yo puse ese cuadrito en un lugar visible para mí como un recordatorio de lo que Dios exige de mí con respecto a la manera en que debo relacionarme con mi esposa. Este principio de Efesios 5:25 es realmente un principio fundamental para que los matrimonios puedan funcionar como Dios ha dispuesto que funcionen. Porque piensen esto, si Pablo nos dice, la palabra de Dios nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar. Si realmente el hombre es la cabeza del hogar y el hombre tiene autoridad no solamente sobre su esposa, pero también sobre sus hijos, imagínese cuando la cabeza ejerce un liderazgo disfuncional. Cuando la cabeza ejerce un liderazgo disfuncional, toda la familia sufre. El matrimonio sufre, los hijos sufren, la familia sufre. Es imperativo, hermanos, para nosotros los hombres creyentes que estamos casados, entender que Dios nos llama a imitar el amor de Cristo hacia la iglesia, mostrando ese mismo tipo de amor hacia nuestras esposas. Es muy importante entender que el Señor no nos sugiere
amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto no es una sugerencia. Esto es un mandato. Esto es un principio de Dios que estamos llamados a seguir. Ahora, para comprender todo esto, creo que es importante por lo menos meditar un poco en la manera como Cristo se sacrificó por la iglesia. Sí, si estamos llamados a vivir de forma tal que amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo dio su vida por ella? Y creo que para entender esto nos ayuda a mirar Filipenses 2, los versos 3 al 8, es una escritura muy conocida en donde Pablo habla sobre la humillación de Cristo. Escuche, Filipenses 2, 3 al 8, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, esa palabra es importante, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Verso 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piense usted en Cristo como el Dios eterno, el Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cristo no vino a buscar sus propios intereses. De hecho, Cristo dejó la gloria que tenía con el Padre para venir a morir por nosotros. Cristo no se aferró a la realidad de su condición divina, pero se hizo como uno de nosotros. Se humilló, haciéndose como uno de nosotros, hasta el punto de experimentar la muerte más horrenda, una muerte digna de los peores criminales. O sea, piensa en eso, el creador de todas las cosas, el Dios eterno, el Dios santo, venir a morir por gente como nosotros, y no solo morir, pero una muerte terrible, una muerte digna de los peores hombres. El Señor Jesús ejemplifica de manera perfecta la idea de morir a sí mismo. De hecho, Él nos lo dice también. Si ustedes quieren ser mis discípulos, parte de lo que tenemos que hacer, nos dice, es negarnos a nosotros mismos. Eso es morir a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. El Señor mismo dijo estas palabras en Mateo 20, 28. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es parte del amor de Cristo por la iglesia. Esa es parte de la actitud de corazón de Cristo por nosotros. Siendo el creador de todo, siendo el Dios eterno, Él dice, yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servirlos a ustedes. ¿Recuerda cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos? Cada enfermo sanado, y hubo muchos. Cada persona liberada de demonios que el Señor liberaba a personas de la opresión de demonios. Cada individuo alimentado, ¿recuerda? 5,000 hombres en una ocasión, 4,000 hombres en otra ocasión. Cada insulto y cada calumnia pasados por alto. Cada golpe, cada latigazo, cada clavo en sus manos y sus pies. Y cada gota de su sangre derramada son todos testimonios de una vida de servicio y de sacrificio de parte de Cristo. El amor de Cristo es un amor de servicio y sacrificio. Ese es el amor de Cristo. Y ese tipo de amor es el que los esposos estamos llamados a mostrar, a dar a nuestras esposas. Qué difícil, de hecho, qué imposible sin Dios.
Es imposible sin Dios. Ahora, hay dos buenas preguntas para nosotros los esposos que debemos hacernos. Uno, ¿de qué manera estoy sirviendo a mi esposa? Dos, ¿en qué medida yo me sacrifico por ella? Puesto en otras palabras, ¿qué hago para beneficiar a mi esposa? ¿Y de qué me privo en favor de su bienestar? Sí, no solamente es lo que hacemos, pero también qué dejamos de recibir. ¿De qué nos estamos privando por ellas? Podemos, especialmente en nuestra cultura latina, pero también aquí en todo lado realmente, podemos pensar nosotros como hombres que es suficiente llevar la comida a la casa. Sí, aquí como dicen los americanos, he brings the bacon, right? Sí, así es que dice. Es un dicho, ¿no? El hecho de que el hombre es el que está llamado a llevar la provisión a la casa y de alguna manera, digamos, asume la totalidad o gran parte de la responsabilidad económica de nuestras familias. Es cierto que las cosas han ido cambiando, las mujeres cada vez tienen una mayor participación en la fuerza laboral, pero la realidad es que aún hoy en este país, si bien las mujeres aportan a la economía del hogar, el hombre sigue siendo la fuente principal de ingresos en el núcleo familiar o del núcleo familiar en la mayoría de los hogares en este país. Todavía el hombre sigue siendo el que, en su mayoría, sustenta la gran parte de los gastos de las familias. ¿Qué pasa? Que esto lleva a muchos esposos a asumir que eso es todo lo que estamos llamados a hacer. O sea, trabajamos duro, llevamos la plata a la casa y ya. ¿Cuál es la realidad, hermanos? La realidad es que no solamente nuestras esposas, pero nuestros hijos, nuestras familias, tienen necesidades que van mucho más allá de tener comida en la mesa y de tener un techo bajo el cual vivir. El esposo está llamado a ser más que simplemente un proveedor de las necesidades básicas de su esposa y de su familia. Esa provisión es importante, claro que lo es de vital importancia, pero le aseguro que ninguna esposa estará satisfecha solamente con comida y un techo. ¿Cuál es el punto? No podemos caer en el error de pensar que porque trabajamos duro y llegamos cansados a casa, hasta ahí llegó la responsabilidad. Los esposos cristianos, escuche esto, estamos llamados a suplir no solamente necesidades físicas de nuestras esposas, pero también sus necesidades emocionales y espirituales, que las tienen, todos las tenemos y ellas también. O sea que es nuestro deber velar por el bienestar de nuestras esposas en todas esas áreas. Voy a darle una ilustración. Imagine usted un hogar donde el esposo gana mucho dinero. Su esposa vive cómodamente en una lujosa mansión, come diariamente los más exquisitos manjares, pero el esposo llega a la casa y si acaso la saluda. Se sienta a ver en su gran televisor los partidos que tanto le gustan y no determina a la mujer. Los fines de semana sale a verse con sus amigos y cuando llega el lunes, ¿qué pasa? El ciclo se repite otra vez. Se arranca lo mismo. Yo le aseguro a usted que esa esposa vive miserablemente en medio de su opulencia. Esa no es una mujer feliz. Ese esposo en esta ilustración no está atendiendo las necesidades afectivas de su esposa y mucho menos las espirituales. Servimos a nuestras esposas cuando nos preocupamos y nos ocupamos por su bienestar integral. Amamos a nuestras esposas cuando, como Cristo amó a la iglesia, cuando escuchamos lo que hay en sus corazones. Amamos de esa forma a nuestras esposas cuando las necesidades de ellas son más importantes que las nuestras. Cuando valoramos lo que hacen por nosotros y por nuestra familia. Amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia cuando ponemos el bienestar de ellas por encima del nuestro.
amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, cuando dejamos a un lado nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras preferencias, para atenderlas de ellas. En palabras simples, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia implica considerar la vida de ellas como más importante que la nuestra. Eso es. Ella es más importante que yo. Y esa es la idea de morir a sí mismo. Y es lo que Pablo implica en Filipenses 2, versos 3 y 4 que ya leímos. Lo leo una vez más, solamente esos dos versos. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes escuche, considere al otro como más importante que a sí mismo. Verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Escuche esto. Esto que acabamos de leer es general, no está enfocado del hombre hacia su esposa, es general. El Señor nos llama a poner a las demás personas por encima de nosotros. La pregunta que yo hago es esta: si ni siquiera podemos poner a nuestras esposas por encima de nosotros, ¿cómo vamos a poner a otras personas por encima de nosotros? Si los intereses de nuestras esposas no están por encima de los nuestros, ¿cómo vamos a pretender que los intereses de otras personas menos cercanas a nosotros estén por encima de nuestros propios intereses? Escuche lo que Pablo dice en Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Luego dice, dándose preferencia unos a otros. Igual, si nosotros no damos preferencia a nuestras esposas, ¿cómo vamos a dar preferencia a otra gente? Pero estamos llamados a eso. Nuestro texto de hoy dice que estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y dice, y se dio Él mismo por ella. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el punto climático del sacrificio de Cristo por la iglesia? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? La cruz, la muerte. El punto climático es la muerte de Cristo. Entregarlo todo. Que recuerde, o sea, el sacrificio de Cristo no inicia en la cruz. Eso no se nos puede olvidar. El sacrificio de Cristo no inició en la cruz. Mi convicción es que el sacrificio de Cristo inició en el momento que Él llegó aquí como un bebé. Ya, ahí ya se humilló. Y de ahí en adelante hubo de todo, ¿no? Insultos, calumnias, de todo. Hasta que llegó al punto de la muerte. Ahora, si Cristo amó a la iglesia de esa manera, y el Señor nos está diciendo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, creo que no hay que tener muchos dedos de frente. Yo tengo bastantes, pero creo que no hay que tener muchos dedos de frente. Quiero decir que soy frentón, no que soy inteligente. Para saber y para entender que debemos estar dispuestos a morir por nuestras esposas si fuese necesario. Lo voy a decir otra vez. Esto implica que nosotros los esposos debemos estar dispuestos no solamente a morir a nosotros mismos todos los días en nuestra relación con nuestras esposas, pero si llegara a ser necesario, no debemos pensar dos veces si tenemos que morir por ellas. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor tan distinto al que cree que es el rey de la casa y que puede hacer lo que quiere y gritar y tratar como quiera a la gente? Ahora, yo le pregunto esto: si nos cuesta a veces dejar de ir al restaurante que queremos por complacerlas a ellas e ir al que ellas quieren, si de repente a alguien le cuesta dejar de ver el partido de fútbol que tanto le gusta para atender una necesidad de su esposa,
Si de repente nos cuesta a veces emplear menos tiempo en un hobby para atender una necesidad o para estar más tiempo con nuestras esposas, si este tipo de cosas nos cuestan tanto, yo me pregunto cómo vamos a estar dispuestos a morir por ellas. O sea, el valor que tienen nuestras esposas en nuestros corazones lo demostramos de esa manera, sacrificando nuestras vidas por ellas. Eso es lo que el texto dice. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Vino, amó, sirvió y se sacrificó hasta la muerte. Entonces le hago otra serie de preguntas muy importantes que me las hago yo también. Por favor, no crea que soy el esposo perfecto. ¿Es su esposa más importante que usted en su corazón? Me la voy a hacer a mí. ¿Es mi esposa más importante que yo en mi corazón? ¿Son las necesidades de mi esposa más imperiosas para mí que mis propias necesidades? ¿Son los deseos de mi esposa más importantes para mí que mis propios deseos? Hermanos, nosotros necesitamos ayuda para amar de esa manera. Ninguno de nosotros puede hacer esto sin Dios. No se puede. Pero al mismo tiempo, no es esto una excusa o una disculpa para decir, no, eso es muy difícil, yo no puedo. ¿Es muy difícil? Sí, no es muy difícil, de hecho es imposible para quien no tiene a Cristo, pero resulta que el hombre que tiene a Cristo, por eso esto es para el hombre creyente, usted no le hable a esto de un hombre allá en la calle porque no va a entender. No va a entender, hermana. No se nos olvide que el Espíritu Santo de Dios vive dentro nuestro. No se nos olvide que Dios jamás nos exigiría algo que Él sabe que no podemos hacer. Eso sería cruel. Él no hace eso. Dios no es un Dios cruel. No es. Dios es un Dios de amor. Y Él nos pide estas cosas porque Él mismo nos da la capacidad para hacerlas. Pero tenemos que ser conscientes de ellas y pedirle al Señor consistentemente que nos ayude a ser ese tipo de esposos. Yo no puedo. En mis propias fuerzas, ni yo ni usted puede. Podemos. Hace 2 semanas les presenté un ejemplo para ilustrar la actitud correcta de corazón de una esposa hacia su esposo en el contexto de la sujeción, que ya hablamos, de la mujer a la autoridad del hombre en el matrimonio. En dicho ejemplo, en esa ilustración, el esposo había conseguido un nuevo trabajo en Nueva York, no sé si lo recuerdo. Pero la esposa no quería irse de Miami. Argumentamos que en tal caso la esposa estaba en libertad y debía dar su opinión al respecto a su esposo, pero muy importantemente no debía buscar imponer su voluntad si el esposo decidía que la familia debía mudarse. ¿Se acuerda de eso? O sea, que vimos la ilustración y tratamos de ver la actitud correcta del corazón. En este caso de la mujer. Y dijimos, la mujer puede no estar de acuerdo, puede no querer, puede no gustarle, pero al final del día si el esposo dice nos vamos, ella no debe tratar de imponer su voluntad a la fuerza. Esa era, digamos, la parte de la mujer en este ejemplo. Ahora yo quiero que usted escuche esta misma ilustración, mirándola desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de lo que estamos viendo hoy. El hombre, el esposo, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En esta ilustración, la esposa no quiere irse a vivir a Nueva York. Ella está aquí contenta en Miami. Ella considera que la familia está bien aquí. Vamos a suponer que esta mujer, esta esposa tiene amistades en Miami. Vamos a suponer que esta mujer tiene a sus padres aquí en Miami, tiene su iglesia y los niños están felices en el colegio. Por otro lado, el trabajo en Nueva York parece ser una buena oportunidad para el esposo.
Este hombre ha sido tenido en cuenta para un cargo más alto dentro de la empresa que representa un aumento de salario. Los esposos se sientan a conversar. Ella le manifiesta a él que la compañía de sus padres es importante para ella. Sus padres están ancianos y ella no sabe cuánto tiempo más los va a poder tener. Adicionalmente, los niños han logrado encajar muy bien en el nuevo colegio. Ahora ellos tienen muy buenos amigos después de haber sufrido intimidación por parte de otros niños en el colegio anterior. La esposa le manifiesta a su esposo lo mucho que ella sufrió con esa situación de los niños y lo bien que están las cosas ahora. También la esposa le confiesa a su esposo que la iglesia a la cual asisten es muy importante para ella, porque allí en esta iglesia ella ha logrado conocer mejor al Señor a través de su palabra y además tiene un gran amor por los hermanos en la fe. Después de todo esto, pregunto, ¿tiene el esposo la autoridad para decir nos vamos para Nueva York? Y la respuesta es sí, sí la tiene. Ahora, ¿está actuando este hombre correctamente si toma la decisión sin tener en cuenta la opinión, las circunstancias y los sentimientos de su esposa? Y la respuesta es no, no está bien. De hecho, en este ejemplo, una manera de mostrar amor por esta esposa, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, puede significar el sacrificar la oportunidad laboral, poniendo por encima el deseo de su esposa de estar cerca de sus padres, poniendo por encima la tranquilidad que ahora ella tiene por la situación de los niños en el colegio y poniendo por encima el valor que la iglesia a la cual asisten tiene para ella. En este caso, el esposo rechaza la oferta de trabajo, porque para él es más importante atender las necesidades afectivas, emocionales y espirituales de su esposa que lograr ascender en su profesión. Es simplemente un ejemplo, pero ilustra el amor sacrificial. Ilustra el poner a la mujer, a la esposa, por encima. Ilustra cómo hemos de considerar al otro más importantes que a nosotros mismos. Y creo que este ejemplo ilustra el hecho de que el esposo también se somete a su esposa. Simple y llanamente lo hace de una manera diferente. Es una sumisión distinta. Pero el hombre está llamado, nosotros los hombres creyentes estamos llamados a dar todo por nuestras esposas. Eso es sumisión a Cristo, a través de la sumisión hacia ella. Como les dije, el Señor Jesús modela en su amor por la iglesia el amor que los esposos estamos llamados a mostrar hacia nuestras esposas. Él lo dio todo, su vida la dio por la iglesia y nosotros estamos llamados a darlo todo por nuestras esposas. Terminando, regreso al cuadrito, si puede poner la foto Mariceli, regreso al cuadrito que está en mi oficina, el cuadro que tiene el verso que nos compete en esta mañana, Efesios 5:25, Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Hermanos, mi esposa y yo no tenemos un matrimonio perfecto, quiero que lo sepa. Pero es un matrimonio que se ha fortalecido a través de los años de gran forma, gracias al Señor. Nosotros experimentamos momentos muy difíciles en el pasado, en nuestra relación. Y en mi opinión es que Efesios 5:25 es lo que Dios utilizó y sigue utilizando en mi corazón para ayudarme a cambiar. Y esa es la razón por la cual el cuadrito está allí. Yo necesito cambiar todos los días, recordarme todos los días estas cosas. No viene natural, créame que no. A través de ese verso el Señor me mostró en algún momento de mi vida que yo era muy crítico en mi corazón hacia Paola. Y que era necesario que yo dejara de criticar y me dedicara más a amar.
Yo les puedo decir hoy que por la gracia de Dios amo a Paola más que nunca antes. 22 años casi llevamos de matrimonio. Paola es una persona que hace mucho por mí. Y la realidad, quiero que usted sepa esto, yo no podría estar aquí. O sea, yo no podría estar aquí parado, yo no podría ser el pastor de esta iglesia si mi esposa no me apoyara. No podría. Mi esposa es mi mejor amiga, lo es. Es mi compañera de vida, ella es parte de mí. Yo le pido a Dios con mucha constancia que me ayude a ser el esposo que Él quiere que sea. Repito, ¿por qué? Porque no es natural. No sale natural, eso no es natural en nosotros, en nuestra esencia humana, en esa lucha interna que tenemos nosotros con nuestro pecado. No es natural hacer estas cosas, necesitamos ayuda permanente del Señor y yo necesito que Dios me ayude a amar a mi esposa como Él quiere que la ame. Necesito ayuda todo el tiempo, todo el tiempo. Yo sigo necesitando tener Efesios 5:25 presente en mi corazón. Les dije hace un ratito, en este verso está implícita la idea de morir a nosotros mismos. Esto es algo vital, hermanos. Esto es algo vital que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que luchar por lograr. Escuche esto, estoy acabando. Día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, siempre va a estar nuestra carne queriendo imponer su voluntad, siempre, impulsándonos a pensar en nosotros, impulsándonos a pensar en lo que nos gusta. Esto es muy importante, llenando nuestro corazón de expectativas respecto a nuestro prójimo. Expectativas. Cuando nosotros en nuestra naturaleza humana nos ponemos a generar expectativas con respecto a la gente y si ellos no cumplen nuestras expectativas, entonces nos frustramos. Eso es una muestra de nuestro orgullo, de nuestro ego. Siempre habrá esa lucha en la cual tenemos que recordarnos, escuche esto, que no somos el centro del mundo. Le voy a decir algo, usted no es el centro del mundo, yo tampoco. No somos el centro del mundo. Pero si nosotros queremos vivir como Cristo, debemos realmente considerar a los demás como más importantes que nosotros. Y esto incluye en el primer lugar de la lista a nuestras esposas. De alguna manera pensémoslo de esta manera, es la forma, es la puerta de entrada para que podamos vivir como Cristo hacia otras personas. Si no puedo amar a mi esposa, que es parte de mí, sacrificialmente, muchísimo menos voy a poder amar a nadie más de esa forma. A nadie más. El Señor es fiel, hermanos queridos. Ya les dije, Dios nos pide amar así, pero nos capacita para hacerlo. Yo le animo a que juntos nosotros, los hombres de esta iglesia, le pidamos al Señor con constancia que nos ayude a amar a nuestras esposas de esa forma. Permanentemente pidámosle esto, porque si el deseo de nuestro corazón es agradar al Señor obedeciendo este principio, yo le aseguro que Él nos concede esa petición. Pero requiere de voluntad y esfuerzo. Esto no va a venir automáticamente usted acostadito ahí con dos, ojalá usted no haga esas cosas, ¿no? Con dos pepinos en los ojos en la playa. Eso no va a pasar. Hay que ser firmes en oración, pidiendo al Señor que nos ayude y nos conforme a su imagen todos los días. Todos los días tenemos, hombres y mujeres, que morir a nosotros mismos. De esa forma traeremos gran honor y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Damos gracias porque eres bueno y porque tú nos das la gracia y la capacidad para amar en esta medida. Primeramente, gracias por haber ejemplificado este tipo de amor.
No estás pidiendo algo que tú no hayas hecho por nosotros. Nos has mostrado el amor para que nosotros lo podamos emular. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros, los esposos de esta iglesia, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ayúdanos, Señor, a morir diariamente a nosotros mismos. Ayúdanos a ser la clase de esposos, pero también de padres, de hijos, de hermanos, de amigos, que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a tener un corazón que ame de tal forma que esté dispuesto a sacrificarse a sí mismo por otras personas. Y en el contexto de lo visto hoy, especialmente a nosotros los esposos por nuestras esposas. Señor, utiliza esta serie, utiliza tu palabra para transformar nuestras vidas de familia. Ayuda a nuestras esposas, ayúdanos a nosotros, ayuda a nuestros hijos, ayuda a nuestros padres, ayúdanos a todos a ser las familias que tú quieres que seamos. Fortalece nuestras familias, Señor. Glorifícate en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.